El tema de esta noche Tonight, preach is es el arca de su presencia en mi casa. the ark of His presence in my house. ¿Lo puedes repetir conmigo? El arca de su presencia, The ark of His presence. pero más fuerte, hermanos. ¿Cuántos han desayunado, almorzado y cenado? Todos, ¿verdad? Hasta refrigerio, hermano. Pan con café, por favor. Como a lo buen salvadoreño. O a los colombianos. Yo creo que los colombianos toman café con pan, ¿verdad? No. Venezolano, bueno. Honduras. Bueno, pues ahora lo vamos a decir fuerte, como que hemos desayunado, almorzado, cenado y 2 veces el refrigerio. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El arca de su presencia en mi casa. Agárrese de esa silla bien. Agárrese. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Y primeramente a mí, porque ya me está hablando el Señor desde que estudié esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 4. First Samuel, chapter 4. Podrán decir ustedes, cada vez que la hermana Angélica predica, ¿por qué siempre predica de la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué siempre será que yo predico de la unción, de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Y sabe por qué, hermanos? Es que su presencia lo es todo. I always preach about the presence of God, and His presence is everything to me. Y solo aquel que no ha disfrutado de la presencia de Dios no sabe de lo que yo estoy hablando en esta noche. If you haven't enjoyed of His presence, you don't know what I mean. Pero si usted ya la experimentó, usted se identifica conmigo. If you have Amén. enjoyed that, you will identify with me. Samuel, primera de Samuel 4, si usted lo tiene, por favor, en honor a la palabra de nuestro rey, póngase sobre sus pies. Just to stand up. En el capítulo 4, versículo 1 al verso 6. Y cada versículo, por favor, usted vaya meditándolo. Desde el capítulo 1 al versículo 6, primera de Samuel 4. From 1 to 6. ¿Lo tienen todos? Amén. Lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice su palabra. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, ¿quién, hermano, dice ahí? Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Omni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra se estremeció, tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esa en los campamentos de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Aleluya. Oramos, iglesia. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Lord, for this. Sin ti no somos nada, Señor. Without Tú you, eres en nosotros, Cristo. Hoy venimos delante de ti, ponemos este hermoso tiempo, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Habla a nuestros corazones, Señor. through our hearts. Y que esta palabra penetre, Señor, los corazones.
the inner Oh, Dios mío, aleluya. Yo sé que ya está tu presencia aquí, Padre. I know you are here. Yo sé que aquí está tu gloria, Jehová. In presence. Gracias, Señor. Prodigios, Señor. Y maravillas, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu. Thank you, Spirit. Padre, que esta palabra sea de impacto en nuestros corazones. Father, that this word impacts our heart. Que cambie, Señor, que transforme, que dé vida, Padre. Give us life, Quita toda palabra que no proviene de ti, Señor. for words that not En el of you. nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Resumiendo un poco la historia, Summarizing the story. en el tiempo de antes, la presencia del Señor fue establecida para que habitara en un arca. Amén. The person of God was in the ark. El arca fue dada instrucciones de que se hiciera con medidas, con el material adecuado. There was an instruction for building that ark. Y aquella arca tenía que ser llevada en los hombros por los sacerdotes, por los levitas. That ark has to be moved by the sacerdote. The Levite. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que estaban siendo vencidos por los filisteos, When Israel was defeated by the Philistines, recapacitaron y dijeron en sí, algo está pasando, they analyzed that and they said something's happening, algo está mal. something is wrong. Y miren, hermanos, que cuando nosotros nos está yendo a veces mal, es porque algo está mal, And when we es porque algo nos falta. something is wrong. Y dice su palabra que los ancianos, por eso les decía yo, ¿quién? Los ancianos. The elderly Los ancianos recapacitaron y dijeron, thought about that and said, no podemos continuar así. we cannot keep going like that. Mandemos a traer el arca. Let's bring the ark. Porque ellos reconocieron que no podían estar sin la presencia de Dios en They sus vidas. recognize that they cannot fight without God's presence. Y qué bueno es reconocer a tiempo que no podemos estar sin su presencia. And we need to recognize, Pero verlo a tiempo, iglesia. we need to see that on time, No cuando ya es demasiado not tarde. when it's too late. Por eso es que esta noche no es casualidad que usted esté hoy aquí sentado. That is why it's not only Usted podrá decir, vine porque mi esposa me dijo que teníamos que ir a la iglesia. because my wife should say to come. O porque mi esposo me dijo que yo tenía que ir hoy a la iglesia y yo no quería ir hoy a la iglesia. My husband said, I want to go, but I didn't want to go. Y fui y vine porque quizás como jóvenes dijeron, es que mis papás me obligaron a ir hoy a la iglesia. If you are young, maybe your dad or your parents Y jóvenes, bring you here. jóvenes, adultos, mujeres, hombres y niños, déjenme decirle que no fue el que le dijo que viniera hoy aquí. But let me say that you are here for a purpose, Fue el Señor. and it's for Jesus Christ's purpose. Y por cierto, damos la bienvenida a nuestra amiga que nos acompaña hoy. Welcome. ¿Es primera vez que estás aquí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Un aplauso, hermanos. Paula. Y nuestra hermana Almita también, ella ya la hemos tenido. Y yo, Mayra, nuevamente un gusto. Nos alegramos cuando vemos caras nuevas, ¿verdad, hermanos? We are Porque el happy Señor los ama, porque el Señor los ha traído y porque esta es su casa también. because this is your house as well. Entonces, cuando los ancianos reconocieron, dijeron, no podemos continuar yendo a las batallas y ser vencidos toda la vida. So they realized that we cannot fight and be defeated all the time. Necesitamos ir a traer el arca. We need to bring the ark. Y antes, en el tiempo de la ley, el arca habitaba en esa cajita de oro, And before, de madera. the ark was a box with gold. Pero como ahora ya no estamos en el tiempo de la ley, ¿verdad, hermanos? And we are not the Lord. Bendito el tiempo en el que vivimos ahora.
Porque si no, si estuviésemos en el tiempo de la ley, esa cajita tendría que estar aquí. If we was on that time, that box should be here. Pero ahora el Señor ya no quiere que la presencia de Dios habite en esa arca. But now God's Porque ahora el arca es usted y soy yo. are you and me. Nosotros, yo soy portadora de la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero usted también es portador de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. With us. Y me impacta tanto You see, porque tiene que haber uno que tiene que reaccionar. there's one should. Si en su casa no hay nadie que reaccione, In your house, there isn't anybody there. póngase las hermanas la falda y diga, voy a reaccionar. Si aquí en mi casa no está la presencia de Dios, pues yo voy a ir a la iglesia. Me voy a ir a llenar de la gloria de Dios para traer la presencia de Dios a mi casa. Amén. Ay, pero es que no podemos estar dormidos. You cannot be sleeping. No es tiempo de dormirnos, de decir, ay, todo está fresco. Ay, hermanos, no podemos estar frescos como que en nuestra casa va a pasar de todo y yo no me voy a levantar como quien dice el Señor. Busqué allá donde dice la palabra, busqué uno que se parara en la brecha, pero no había. You cannot be relaxed in this time. ¿Quién se va a parar ahora a decir, yo me voy a parar para llevar la presencia de Dios a mi casa? Who is ¿Sabes qué? Perdón, hermanos. Ay, lo siento, yo ay, no sé, no estoy acostumbrada. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra del Señor que en ese tiempo habitaba Elí, un sacerdote un poco ahí como que un poquito ahí que no tenía autoridad ni firmeza. Tenía 2 hijos este hombre. He had 2 children. Uno era Omni, el otro era Fines, y estos estaban al cuidado del arca de la presencia del Señor. Pero dice la palabra de Dios que estos 2 jóvenes se ponían a las puertas del templo, dice, a pecar. Y eran cuidadores del arca, hermano. They were who care about the ark, but they Entonces, poco a poco vamos a ir viendo por qué no cualquiera puede ser portador de la gloria de Dios. we will see here how ¿Estamos capacitados nosotros para portar la gloria de Dios en nuestra vida? Somos esa arca que Dios anda buscando hoy para portar y vivir dentro de nosotros. we the ark that God is looking for. Dice que We, el verso 4 dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto. Estaba allá en Silo. Dice la palabra, bueno, yo estaba leyendo que allá en Silo fue constituida, se mantuvo un buen tiempo el arca del pacto, pero por un tiempo estuvo descuidada la presencia de Dios. Imagina, iglesia, descuidar la presencia de Dios. Y un tiempo la tuvieron en Silo. De ahí, the ark was in Silo. luego dijeron ellos, bueno, estos filisteos cuando vieron que el pueblo de Israel hizo algarabía porque tenían la presencia de Dios. When the ark arrived, the Israelites get joy, right? And the Philistines realized that the ark wasn't placed. Porque cuando ellos tenían la presencia de Dios, hacían bulla. Because when Israel got the ark and the presence of God, Por eso es que una de las características de un portador de la gloria de Dios en su vida es que no va a estar callado, hermano. characteristic of a No, person that have gotten is very joyful. aunque sea un amén, dice así entre los dientes. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Pero es que no puede estar un portador de la gloria de Dios callado. Carry God's presence. Y estos hacían algarabía, dice, y los filisteos les llamó la atención, hermano. Please still pay attention on that. Porque la presencia de Dios llama la atención. Because God's presence is La gente se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Aquí la gente viene a cada rato. sometimes
porque oyen la bulla, porque oyen la algarabía, porque oyen un aleluya, porque escuchan que aquí hay alguien que alaba a Dios. They realize somebody is praying. Y los filisteos creyeron que les iba a ir bien y yendo a robar el arca, porque la robaron, hermanos. Y se quedaron los de Israel sin la presencia de Dios, sin el arca de Dios. Pero ahí comenzó lo bonito. Estos filisteos se llevaron el arca de Dios al templo de Dagón. The Philistines took the ark with them. Y me da risa porque ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Sabe por qué me da risa? Porque pusieron el arca de Dios dentro del templo de Dagón y Dagón enfrente del arca. Y la palabra del Señor dice que Dagón, el siguiente día que ellos fueron, estaba tirado en el suelo. The Philistines got the ark to the temple of Dagon, and the next day Dagon was on the floor. Y al tiempo, ellos vieron que Dagón estaba en el suelo y lo volvieron a levantar They stand up. y lo volvieron a dejar otra vez ahí. Y al siguiente día otra vez fueron los filisteos y vieron que otra vez Dagón estaba en el suelo. The following day, Dagon was on the floor again. Estaba postrado. Y no sé si a la segunda vez o a la tercera vez, dice que la estatua de Dagón ya estaba sin cabeza, sin brazos y sin nada, solo el tronco. The third day, the statue was all broken. Dice en el capítulo 5, versículo 5, esto no lo puse, pero se los quiero leer. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió, oiga hermano, con tumores en Asdod y en todo su territorio. Verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Se da cuenta que no cualquiera puede poseer la presencia de Dios. Anybody can get the presence of God. Porque ellos querían tener la presencia de Dios como un amuleto de suerte. The Philistines Y la presencia de Dios no se porta como un amuleto de suerte. La presencia de Dios se porta porque ella nos representa como hijos de Dios. Ella nos representa que somos portadores de la gloria de Dios. Aleluya. Imagínense que el Señor los hirió con tumores. Comenzaron a enfermarse, hermano. They start to get ill. Porque cuando hay un lugar donde no se respeta la gloria de Dios, en vez de traernos bendición, nos traen maldiciones, enfermedades. Y es bien tremendo, hermanos, porque por eso esta noche yo quiero que aprendamos a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. We need to learn how to value the presence of God in our life. Ahora, yo quiero llevarlos para avanzar rapidito, que tenemos 2 horas todavía para predicar. Van a decir algunos: ahí se va a quedar la hermana Angélica solita en la iglesia, yo me voy. Hacemos vigilia, ¿verdad, hermano? Toda la noche sin parar, aleluya. Entonces, miren, yo quiero leerles algo aquí. En el capítulo, vaya conmigo mejor, en el Primera de Samuel, en el capítulo 6, ahí mismito. Samuel chapter 6. Vamos a leer desde el versículo 2, capítulo 6 de Primera de Samuel, capítulo 6, verso 2. to 11. Oiga, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Oiga, no hallaban qué hacer. Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviareis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía,
sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos. Oigan. Y conoceréis que por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Qué sucede aquí, iglesia? Después que ellos la querían tener, no para apreciarla como debería de ser, sino que para ver qué iba a pasar, porque como queriendo decir, probemos, vamos a ver qué nos da traer el arca de Dios aquí con nosotros. The Philistines got the ark, and then they kept the ark to see what happened. Después ellos querían deshacerse del arca. They want to rid of Después ellos dijeron, ¿qué haremos? what we are going to do. Ya no la queremos aquí, nos estamos enfermando. We are getting ill. Vemos que estamos siendo muertos con tumores, heridos. We have been killed with illness. Y es que miren, cuando nosotros nos dispongamos a buscar la presencia de Dios, busquémoslo como tales. When we want to get the presence of God, No porque alguien te ha dicho, not because somebody told you. porque a veces nos hemos preguntado, yo veo que esa hermana como llora ante la presencia de Dios. Others in the presence of God. Yo la veo quebrantada, pero en mí no pasa nada. Crying. That doesn't happen to me. Pero es que ¿de qué manera tú quieres que la presencia de Dios llegue a tu corazón? ¿De qué manera? Ask yourself how you want Como para ver qué pasa. the presence of God in your life. Como para ver qué es lo que puede pasar conmigo. Y ya vamos a ver. To see what happened with me. Yo quiero que vaya conmigo. Era segunda de Samuel, hermanos. Perdón. Segunda de Samuel 6. 2 Samuel chapter 6. Segunda de Samuel 6. Dice la palabra en el versículo 2. Verse 2. Aquí comienza lo bueno. Usted me va a empezar a entender un poquito, como dijo el hermano el domingo. Ve, apenas he entrado a la introducción. Así dijo el hermano. Apenas esta es la introducción. En el capítulo 6, versículo 2 dice, lea conmigo, hermanos, por favor. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado, ¿quién? El nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, y ahí hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían, la iglesia? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, con salterio, con panderos, con flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Lo vamos a dejar ahí. No sé si lo lee el hermano. No, es muy largo, ¿verdad? Ahora, después de andar rodando la presencia de Dios desde Silo, desde el templo de Dagón, llegó hasta la casa de Abinadab. After the ark was brought back to Abinadab's house. Ahora, leyendo ahí la palabra de Dios, me impresionó algo, hermanos. I got impressed about something.
¿Sabe usted cuántos años estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab? ¿Alguien sabe aquí? Do you know how long the ark was in ¿Nadie? the house? ¿Cuántos, hermanos? How long? 20 años. 20 years. 20 años. 20 years. ¿Alguien aquí tiene 20 años de estar en el Evangelio? That is Amén. 20 Amén. years. Sí, yo también, como 23, 24. 24. Haga cuenta y caso que esos 20 años jamás sucedió nada, aunque estuvo ahí el arca de Dios. Abinadab tuvo 20 años el arca de Dios en su casa, pero no pasó nada. Abinadab had the ark 20 years and nothing happened there. Dios ordenó que el arca de Dios fuese trasladada en los hombros de los que eran encargados. Pero David dijo, no, pobrecito, mucho pese, porque era el arca del pacto, era pesadita. God ordered that the ark has to be carried on the shoulder of the elderly. Y David se le ocurrió la idea, no, pues vamos a comprar un carro nuevo, como era el rey, hermanos. Él tenía dinero, hermano. They Vea. decide to get a Y compraron el carro y la pusieron en el carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, dice, al collado, dice. Pero habían dos hombres ahí. Uno era Usa y el otro Ahio. No yo, vea, Ahio. So David set up the ark. Hay un hondureño que decía yo, hermano, ¿se acuerdan? Vea, el hermano Herminio. Aleluya. Entonces, estos dos hombres, dice que Ahio guiaba adelante la presencia de Dios. Y iban tambaleando aquella arca. The ark was moving all over the place in the coach. Pero a uno se le ocurrió meter la mano. One just touched the ark. Usa trató Usa tried el arca de Dios con familiaridad. the ark. So Y es que confident. hay algo ahí, que lo santo no se puede tocar con manos sucias. Amén. The sign Jamás. touch with dirty hands. Porque nuestro Dios es santo. Amén. Our God is saying, Y este hermano Usa, él era judío, él era del pueblo de Israel. he was Jew Pero mire, hermanos, from Israel. yo quiero caer en el punto ya. This is my point. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, siga leyendo conmigo. Verse 8 says, Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Oiga, hermano. De modo que David no quiso traer el arca de él, para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de... Y Obed-edom era Geteo. Vea que no era israelita, ni era... No. Y estuvo el arca aquí, hermanos, por favor. Quiero que lo lean conmigo a una sola voz. Vaya, lea al verso 8 conmigo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová la casa y toda su casa. ¿Cuánto estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom? and it was the ark 3 meses. 3 months. 3 meses. ¿Qué puede pasar en 3 meses, iglesia? ¿Qué puede pasar en 3 meses? ¿Qué puede pasar si tenemos la presencia de Dios en nuestra casa 3 meses? What happened if we have the presence of God in our house? Y yo le traigo una buena noticia esta noche. We have a good news. Usted hoy se puede llevar la presencia de Dios a su casa y probar qué puede pasar en su casa. We have the presence of God in your house. Pero eso va a ser solo de aquellos que tienen convicción. That is only for who is convinced of that.
de aquellos que aman su palabra y aman sus promesas, hermano. His promise and His word. Obed-Edom recibe la presencia de Dios. God- ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Obed-Edom y Usa? You know what was the difference between Odeon and Usa? Que Obed-Edom recibió la presencia de Dios con honra, That Odeon honored the presence of God con reverencia, with respect, con fidelidad, with fidelity, con temor de Dios. with respect. ¿Usted cree que Obed-Edom era merecedor de tener la presencia de Dios en su casa? Odeon was No, ni siquiera era del pueblo del Señor para decir, él merece. Pero aquí se cumple que no es del que quiere ni del que corre, sino de él que tiene misericordia. here we see that it's not who deserve or who wants the presence. Y no nos confundamos con este versículo, porque muchas veces decimos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene, de Dios de quien tiene misericordia. Don't get wrong. Él tiene de todos misericordia. Es de Dios quien él tiene misericordia, no de quien tiene misericordia. Porque si no, no estuviéramos aquí, si no tuviera misericordia el Señor con cada uno de nosotros. Pero estamos aquí porque su amor es grande, porque su fidelidad es grande. Yeah, because God is very good to us. Quiero leerles aquí algo. Actually, something. Dice, Obed-Edom, él y su casa honraron la presencia de Dios y Dios los bendijo por corresponder a la actitud de un corazón humillado y necesitado. You know, was pleased for God because No se trata de cuánto tiempo tengas tú y yo o tengamos aquí en la iglesia la presencia de Dios, sino de cómo tratamos la presencia de Dios cuando llega a nuestra casa, a nuestra vida, y cómo la transportamos hacia nuestros hogares. how you receive the presence of God in your heart and then you keep it in your house. Púyeme ahí el que se esté durmiendo, hermano. Púyelo ahí. Dale un codazo santo. Porque miren, yo le puedo decir una cosa. Necesitamos tanto la presencia de Dios, pero It's so much. ¿por qué a veces no somos prosperados como Obed-Edom? We are not prosperous. Porque ¿será que no honramos la presencia de Dios como tiene que honrarse? We honor the presence of God as we did. Me encantó tanto esto. Obed-Edom era geteo, o sea, no israelita. Was no Israeli. Más bien era filisteo. He was Philistine. Pero Usa era israelita, mire hermano. Usa was Israeli. ¿En quién predominaba más el poder sentir la gloria de Dios? ¿En aquel que no era israelita o en el que era israelita? Who supposedly has to get the presence of God? Who is Israeli or, Es que or was el hecho de que a veces seamos hijos de Dios no quiere decir que como yo soy hijo de Dios voy a hacer lo que yo quiera aquí en la casa de Dios. no, fact that because I am son of God, I Va a estarse moviendo la presencia de Dios aquí, pero yo voy a estar allá platicando. the presence of God could be here. But Va a estarse moviendo aquí la gloria de Dios, pero yo voy a estar cabeceando. sometimes ¿Cómo vamos a llevar la presencia de Dios hacia nuestros hogares? No podemos. we cannot honor the presence of God. ¿Sabe cómo usted y yo la vamos a llevar? Amándola, Amén. We will get that. abrazando la presencia de Dios. Y yo esta noche yo quiero llevarme la presencia de Dios a mi casa, This night I want to get God's presence in my house. porque necesito la presencia de Dios en mi Because casa. I need it in my house. Ahora, si usted tiene un corazón orgulloso, no se preocupe por llevar nada. Déjemela toda a mí, me la llevo toda yo. No, dice el hermano, mire. Keep on going. Leave it to me. Es que es del que arrebata la bendición, iglesia. Hay un texto en la palabra del Señor que dice que Él derrama su presencia, la da sin medida. There is O sea, que la desborda aquel que quiere llevar a cantidades grandes la gloria de Dios a su casa. Amén. Gloria a Dios. Si usted se quiere llevar un poquito, llévese un poquito, pero valore ese poquito. if you want to take a little bit, just get it, but value that.
Dice que Obed-edom fue prosperado en todo, hermano. Y es que cuando Dios nos bendice a manos llenas, no nos da a medidas pequeñas, nos está rebosando la bendición. It's not a little bit, Porque Él no es un Dios de miserias, hermano. because He's Él not es un Dios de abundancia. abundant. Nos encanta ser bendecidos económicamente, nos encanta ser bendecidos materialmente. A las mujeres nos encanta ver nuestras casas llenas de comida, nuestras refri llenas de comida. The house full of food, full of A las mujeres nos encanta ver nuestros closets llenos de ropa, de zapatos que ya no caben, de carteras, de lociones. Nos encanta, porque no podemos decir que no. Y yo sé que todas se ríen porque es verdad. not everybody loves. ¿Será verdad, Jesús? ¿Seré yo, Señor? Dije la hermana, ¿verdad? You have to be blessed. Ya te vio el Señor, que te encanta todo eso. Ya me vio el Señor a mí. Pero ahora la pregunta es, And now we nos encanta tener la bendición de Dios a mano llena, la bendición espiritual. have the blessing of God. Así como anhelo buscar aquel par de zapatos que me gusta, hasta que lo encuentro. Shoes that you are looking for until you find it. Así, rebuscarnos con la presencia de Dios. Like that, we should look for the presence of God. Porque a veces la casa de Dios de Obed-edom se llenó. ¿Por qué se habrá llenado la casa de Obed-edom? Obed-edom was blessed. Me imagino que cuando David vio que el Señor mató a Usa, David, when saw that dice que él se entristeció Uzzah, he got sad porque el Señor mató a aquel. because God killed that man. Y ahí entró temor en David. Dijo, ¿cómo yo me voy a llevar la presencia de Dios a mi He got casa? scared. Gracias, amor. Will get back No saben in my house. la lucha que estoy teniendo estar ahorita parada aquí. You don't know how I am feeling to be here. Cuando David dijo, yo no me voy a poder llevar la presencia de Dios a mi casa. David said, I will not get the ark to my house. Eso es algo muy delicado. This is very, Y es que es delicado, hermano. La presencia de Dios es delicada. very sensible. Y puede morar la presencia de Dios en un templo sucio cuando ese templo decide ser cambiado por Él. Sí, puede habitar. Pero porque así por así va a entrar, porque Él es una persona caballerosa. Me imagino que cuando David, ay, no sé, hermano, yo me lo imagino. Me imagino que cuando David vio que aquel cayó, When David saw that this Uzzah fall down dead, ha de haber dicho, pues veamos en quién va a habitar el arca de Dios. Yo me imagino que todos se escondieron, hermano, porque han de haber dicho, si es que yo me llevo la presencia de Dios, me va a matar a mi familia. if I get this to my house, could kill my family. Si yo me llevo la presencia de Dios, me va a matar a mí, If I get this to my house, porque yo ando torcido, yo no estoy bien con el Señor, I'm not right. porque yo ando como que con un pie por allá y con el otro por acá, vea. Because sometimes we walk like Porque bien sabemos cuando al Señor le agradan las cosas y cuando no le agradan. we know when Porque bien sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien delante de Dios y cuando no las estamos haciendo bien también. when we are doing wrong things. Y para que el rey David, aquel que dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios, For David, that his heart was accordingly with God. dijera dentro de sí, yo no me voy a llevar la presencia de Dios a To mi say casa. that he would not get that heart, Tiene que cambiar algo para que yo la lleve. has to change something. ¿Y sabe to qué? get that. La casa de Obed-edom no estaba en orden. And the Obed-edom house was no. Cuando David preguntó, ¿quién puede? Me imagino yo, hermanos, no sé si él, como era el rey, ¿verdad? De un solo dijo, pues llévenla a la casa. Aquí como que el Señor va a buscar a uno ahora en la noche y va a decir, pues llévenla el arca a la casa de Jersaín. Choose. Mano, Jersaín, ¿cómo recibiera usted el arca si fuera Obed-edom? Con las manos abiertas. Lili, ¿cómo recibieras tú la presencia de Dios si fueras tú la elegida para que el arca de Dios habitara en tu casa?
chose to get the ark. Con humildad, mire qué bonito. Ajá. Hermano Noé, ¿cómo la recibiera usted? El arca de Dios. ¿No sabe? You receive the ark. ¿No? Esposo. No, no tengo palabras porque la presencia de Dios es lo máximo. Y es con mucho gozo, mucha alegría. Ah, mire, todos tenemos diferentes pensamientos. Obed-edom dijo, si a mí me han elegido, porque yo me imagino que David no preguntó, hermanos. You can imagine that David didn't ask. He was the king. Él solo dijo, el arca de Dios va donde Obed-edom. The ark goes to Obed-edom. Ese hombre, como el rey había hablado, él no podía decir no, porque si no, mire, Couldn't say no because the king was ordered by the king. porque la palabra de un rey se respetaba, hermano, y se respeta todavía. The order of the king was respected. Cuando Obed-edom quizás vio que fue el elegido para portar la presencia de Dios, del arca de Dios en su casa, él dijo, amén, Señor. When Obed-edom realized that he was chosen, Yo la recibo. Quizás mi casa no es la ideal o la indicada, maybe my house is not the ideal house. porque mi casa está desordenada, Señor. My house is Pero eres bienvenido a mi casa. not in order, but you are welcome to my house. ¿Y sabe qué es lo que quizás Obed-edom hizo? You know what could Obed-edom Aceptar la presencia de Dios y comenzar a ordenar su casa. accept the ark? He started to sort out his house. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer esta That is noche. what you and me need to do. Comenzar a ordenar nuestra casa. We need to order our house. Nuestra casa espiritual y también nuestra casa física. Our house and our material house as well. Porque aquí nos miramos bien bonitos, bien peinaditas, las hermanas con sus chonguitas, los hermanitos ahí con su chaqueta, su corbata. No, aquí nadie usa corbata. Pero todos nos miramos bien bonitos aquí, ¿verdad? Everybody looks like Pero solamente el Señor y nosotros sabemos lo que pasa en nuestras casas, hermano. what is happening. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay dentro de mí. Knows what I have in my heart. Solo el Espíritu Santo sabe si yo necesito que Él habite su presencia en mí. I need His presence. Y yo no sé usted si se va a querer ir esta noche con la presencia de Dios en su corazón. Y usted va a ser el portador ahora que la va a llevar hasta su casa. Pero yo quiero ser como aquel Obed-edom. But I want to see to do as a Obed-edom. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo maravilloso? Que cuando este Obed-edom Wonderful. se le cumplieron los 3 meses, dice que empezó a pasar una semana y sus hijos comenzaron a restaurarse en su casa. After 1 week, La amistad de él con sus hijos comenzó a restaurarse porque quizás sus hijos estaban que no querían saber de su padre. Es una idea, hermanos, que a mí se me viene a la cabeza. just imagine, Comenzó a ser sanada su familia, su casa. all the family was starting. A la 3ª semana comenzaron a llenarse sus graneros. Al mes comenzaron a llegar vacas, ganados y todo. Start to prosper. Al cumplirse los 3 meses, Obed-edom estaba bendecido Yes. de todas las maneras posibles. Everything. Dice ahí en el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Verse 11. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La palabra del Señor no dice que solo bendijo a Obed-edom. The word doesn't say that only Obed-edom was blessed, was all his house blessed. Lili, cuando Dios te bendice, te va a bendecir a ti, va a bendecir tu casa. When God bless you, bless all your family, Hermano Eder, you and your house. cuando Dios lo va a bendecir a usted, va a bendecir su casa también. Hermana Isa, Dios nos va a bendecir. Y yo no sé, hermanos, pero yo siento la gloria de Dios. God's glory. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque yo sé que aquí hay muchos Obed-edom
que queremos portar tu gloria, Padre. We are a lot of over the ground. Y va a comenzar por usted, hermano. No espere que vaya a comenzar por su vecino, por el que tiene a la par. Va a comenzar por usted y por mí. Yo quiero llevar la presencia de Dios esta noche a mi casa. I want to take God's presence Porque yo la necesito. Porque because I need tengo 2 hijos que necesitan la presencia de Dios. Porque tengo un esposo que necesita la presencia de Dios. Porque tengo una madre que necesita la presencia de Dios, aunque no está conmigo aquí, pero sé que la necesita. the presence of God. Y dice que se cumplieron los 3 meses cuando David escuchó, dice la palabra de Dios, que Obed-Edom había sido de tal manera prosperado que él dijo, bueno, ahora sí es tiempo de ir a traer la presencia de Dios a mi casa. King David, heard that. Ahora sí es el tiempo. ¿Será que hoy es el tiempo que usted tiene que portar hoy la gloria de Dios a su casa? Hoy, no mañana, iglesia, es hoy. Gracias, hermano. Es ahora, iglesia. ¿Para qué vamos a esperar mañana? It's not tomorrow, it's today. Yo he predicado esa palabra, ese tema. No hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Don't leave. Porque a veces decimos, no estoy preparada, hermana, para sentir la presencia de Dios. We are not ready for that. Es que preparados siempre tenemos que estar. But when you Siempre para llenarnos de Él. to receive the gospel, Cuando David escuchó que Obed-Edom había sido tan prosperado en todo, dijo, yo voy por la presencia de Dios. Porque yo quiero el arca de Dios en mi casa. because I want the ark. David no se quiso quedar de los brazos cruzados y decir, pues gloria a Dios, Obed-Edom está siendo bien bendecido. No, yo quiero ser bendecido I también. want to be blessed as well. ¿Cuántos quieren ser bendecidos también? Yo quiero ser bendecida por mi Padre. ¿Por qué no somos a veces bendecidos? Why we are not blessed? Porque la presencia de Dios no es bien recibida con reverencia, sino usada muchas veces con orgullo. Sometimes we don't receive the presence of God with humble. ¿Cómo están nuestros corazones hoy? How is our heart tonight? Estamos con humildad de que si el Señor me dice hoy, te quiero llenar Are we humble? para que lleves tu bendición a tu casa, me voy a parar y decir, amén, Señor, aquí estoy. Are you ready for it? Porque yo sé que por medio de la presencia de Dios mi familia puede ser salva. Because I know that Porque yo sé que por medio de la presencia de Dios mi vida puede ser sana. Porque a veces habemos muchos enfermos. why we sometimes Porque nos falta la presencia de Dios. we are missing of the presence of God in our life. Porque muchas veces padecemos de tanta tristeza. Porque nos envuelve más la tristeza que la presencia de Dios en nuestra vida. Sometimes we are so sad because Quiero leerles aquí las características del área, el área donde se mantiene el arca. El lugar donde Dios manifiesta su presencia representa el pacto ante Dios y el pueblo. El arca representa que Dios es santo y no puede ser tratado con ligereza. Prácticamente, en resumen, el arca representa la presencia, la santidad, el pacto, la misericordia y autoridad de Dios en medio de su pueblo. the ark was where God was, and that represents is the path with the God's. ¿Sabe por qué a veces no queremos la presencia de Dios? Porque no nos queremos ordenar. ¿Sabe por qué a veces no queremos la presencia de Dios en nuestra vida? Porque a veces no queremos su santidad. You know why sometimes we don't want the presence of God. Queremos sus favores, pero no queremos pagar un precio. Y yo anotaba algo aquí. We want His grace, but no pay the price. Sin compromiso no hay privilegios. Without compromise, you don't have privilege. ¿Usted quiere tener el privilegio de ser lleno de la presencia de You Dios? have the privilege, Sí, yo sí. Pero hay que tener compromiso. but you need to be compromised. Obed-Edom dijo,
Obed-Edom said, Señor, soy el menos indicado. I am last. Pero si a ti te place que tu presencia esté en mi casa, no soy quien para decirte que no. If you want to come to my house, you cannot say no. Cuando David regresó a traer el arca allá a la casa de Obed-Edom, When David dropped the ark, ¿usted cree que Obed-Edom quería soltar el arca? Se fue con ella. Y yo me imagino que Obed-Edom decía, es que si la presencia de Dios va para allá, allá me voy a ir yo. so when David went, Si la presencia de Dios se va para qué lugar, allá me voy a ir yo. Obed-Edom followed him Porque esa presencia es la que me ha hecho prosperar. because he thought, Y no prosperar solamente económicamente, materialmente, porque a veces es lo primero que se nos viene en la cabeza. it's not only economical bless. Pablo le decía a Timoteo, Pablo said to Timothy, Timoteo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, I wish you will be blessed así como prospera tu alma. as your soul prosper. O sea que si nuestra bolsa está prosperada, es porque nuestro espíritu está We are blessed prosperado. because our spirit is blessed. Y a veces, iglesia, aunque no tengamos aquí, pero estamos llenos de la gloria de Dios. Even if we Yo no sé, porque no toda la vida vamos a estar así, vea, gordos económicamente, ¿no? Pasamos esas vacas flacas también, pero también pasamos tiempos de bendición. Y son más tiempos de bendición que las vacas flacas. good time. Y es que no hay nada mejor que aportar la gloria de Dios. Nada mejor. Segunda de Samuel 7. Ahí a la par. En el capítulo 1 y versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Segunda de Samuel 7, 1 y 2. 2 Samuel, chapter 7. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Verso 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David dijo, bueno, ya está la presencia de Dios aquí, pero la presencia de Dios no la puedo tener en cualquier lugar. The presence of God is here, but I cannot hold that anywhere. Él quería construirle una casa a la presencia de Dios. So we want to build a house. Hoy es tiempo de construir nuestra casa Today is time to build our house. y de darle habitar a la presencia de Dios en nuestra vida. Presence of God. En 2 de Samuel 5:7 dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, perdón. 3 Samuel, 5:7. chapter 5, verse 7. Oiga, estos otros no querían la presencia de Dios. Y viendo esto, los de Aldot dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, yo quiero terminar con este versículo. En 2 de Samuel está 2 Samuel, en el capítulo 6, versículo chapter 6. 29. Pero para continuar leyendo este versículo, yo quiero que ahí medite usted donde usted está. I want you to think about this. ¿Vale la pena llevarnos la presencia de Dios esta noche a nuestra casa? To get the presence of God to our house tonight, Porque yo sí quiero que more su gloria en mí. because I truly want. Necesitamos como iglesia también que la gloria de Dios esté aquí, We need as a church that God's presence para que en cada servicio, iglesia, nosotros nos llenemos y llevemos esa gloria a nuestra casa también. serves. We can 2 de Samuel 7:29. Dice su palabra. Ten ahora bien
bendecir la casa de tu siervo. Yo quiero que usted diga su nombre. Dígalo, por favor. Dígalo ahí. Ten ahora bien bendecir la casa de tu sierva Angélica, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has hecho, y con tu bendición será bendita la casa de tu sierva Angélica para siempre. Para siempre será bendita nuestra casa si portamos la gloria de Dios. Yo quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. I want to invite you to get Tal vez no es un mensaje tan largo, pero maybe it's not. como te dije al principio, yo quiero que algo pequeñito te lleves en esta noche a tu casa. Aleluya, aleluya. Yo quiero tu gloria en mi casa. Yo quiero tu gloria, Jehová en mí. Tu gloria me va a conducir a contestar bien. Tu gloria me va a conducir a no irritarme, a no cometer locuras, Señor, con facilidad. Tu gloria me va a conducir, Señor. Tu presencia me va a conducir a hacer las cosas bien, no a hacerlas mal, Señor. Vamos, cierra tus ojos y en reverencia, así como Obed-Edom tuvo reverencia a la presencia de Dios, te pido en esta noche que puedas tener un poco de reverencia para la presencia de Dios. Porque en esta noche el Señor pregunta: ¿dónde se irá mi presencia esta noche? ¿Dónde voy a habitar mi arca? ¿Dónde va a llevarse esta noche? 3 meses pasaron y Obed-Edom fue tan prosperado. Yo quiero, Señor, prosperar. 3 meses, Señor. Yo te quiero, Padre, en mi casa todos los días de mi vida, Señor. Yo no te quiero solamente por un día, por un momento. Yo te quiero para siempre, Señor. Oh, Obed-Edom se llevaron el arca de la presencia